¿Qué harías si supieras que Jesús aún hoy extiende su mano para tocar tu dolor? En un mundo donde la enfermedad, el rechazo y la soledad golpean fuerte, muchos se preguntan, ¿Dios todavía sana? ¿Aún le importa mi sufrimiento? Tal vez tú también lo has pensado en medio de noches difíciles o diagnósticos inciertos. Y quiero que sepas algo. Jesús no ha cambiado. Su compasión sigue intacta. Su poder sigue vivo. Su amor sigue actuando. A lo largo de este mensaje, vamos a recorrer 15 momentos en las Escrituras que nos revelan una verdad profundamente transformadora. Jesús no solo sana cuerpos, también restaura almas, levanta corazones caídos y dignifica a quienes el mundo rechaza. Cada historia bíblica no es solo historia, es una invitación, un recordatorio de que el amor de Dios sigue tocando vidas hoy. Tal vez estás enfermo o acompañando a alguien que lo está. Tal vez lo que necesitas no es solo una cura física, sino una sanidad del alma, de esas que solo el cielo puede dar. Sea cual sea tu situación, este mensaje es para ti. Jesús ve tu dolor, se conmueve contigo y tiene el poder y el deseo de obrar en tu vida. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que dejes una declaración de fe en los comentarios. Escribe, Jesús, sana mi corazón y mi cuerpo. Hazlo como un paso de confianza, como una señal de que, aunque el dolor sea real, tu esperanza también lo es. Este no será solo un recorrido bíblico, será un encuentro con el corazón compasivo de Cristo. Prepárate para ver cómo cada historia de sanidad revela un Dios que no se ha olvidado de ti. ¿Estás listo? Comencemos. Número 1. La enfermedad no siempre es consecuencia del pecado personal. Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Y preguntaron sus discípulos diciendo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay personas que nacen con enfermedades o enfrentan dolor sin haber hecho nada malo? Es una pregunta tan antigua como la humanidad misma. De hecho, los propios discípulos de Jesús la hicieron mientras caminaban con él. En este pasaje, Jesús se encuentra con un hombre ciego de nacimiento. Y lo primero que hacen sus discípulos es buscar una causa, una razón que se alinee con la lógica humana. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? En su mente, la enfermedad tenía que ser una consecuencia directa del pecado. Esa era la mentalidad común de la época. Y, si somos sinceros, aún hoy esa idea ronda muchos corazones. Pensamos que si algo malo ocurre, es porque hicimos algo mal. Que si hay sufrimiento, es porque Dios está castigando. Pero aquí es donde Jesús rompe completamente ese esquema. Su respuesta es clara, contundente y llena de compasión. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Qué declaración tan poderosa! ¡Qué alivio tan grande saber que el dolor no siempre es resultado de una culpa personal, sino que, muchas veces, puede ser el escenario perfecto para que Dios muestre su gloria! Esto cambia por completo la manera en la que vemos el sufrimiento, ¿verdad? Jesús no niega el dolor, ni lo minimiza, pero le da propósito. Nos dice que incluso en medio de la oscuridad más densa, Dios puede encender una luz que nadie podrá apagar. A veces no entendemos por qué alguien lucha contra una enfermedad. Quizás es un ser querido, o tal vez tú mismo estás atravesando una batalla silenciosa con tu salud. Y la pregunta viene, casi sin pedir permiso, ¿qué hice mal? Pero Jesús responde desde la eternidad, no se trata de culpa, se trata de propósito. Esta enseñanza también es una llamada a dejar de juzgar. Es muy fácil, sin darnos cuenta, asumir cosas sobre el sufrimiento ajeno. Pero Jesús nos recuerda que no somos jueces del dolor de nadie. Nuestro papel no es señalar con el dedo, sino extender la mano. No estamos llamados a buscar culpables, sino a ser canales de compasión. Y es que, en el reino de Dios, el sufrimiento no es una sentencia, sino una oportunidad.
una plataforma para que el poder sanador, restaurador y transformador del cielo se haga visible. Cuando Dios actúa en medio del dolor, su gloria brilla de una manera que las comodidades jamás podrían reflejar. El hombre ciego de Juan 9 fue sanado por Jesús, pero antes de ser sanado físicamente, fue honrado con algo aún más valioso. Su historia se convirtió en un testimonio eterno del poder de Dios. Su ceguera, que parecía una maldición, fue en realidad un escenario divino preparado para revelar el amor de Cristo. Así que si hoy estás luchando con una enfermedad o acompañas a alguien en su proceso, no permitas que la culpa o el juicio tomen el control de tu corazón. Recuerda que Jesús ve más allá. Él no se enfoca en el por qué, tanto como en el para qué. Y si confías en Él, incluso ese valle oscuro puede convertirse en un camino de milagros. Porque, como dijo Jesús, todo puede ser usado para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Número 2. Jesús tiene compasión por los enfermos. Mateo capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Qué hermoso es este pasaje, ¿no? Nos revela no solo el poder de Jesús, sino también su corazón. Porque lo que más nos conmueve de Él no es solo que puede sanar, sino que quiere sanar. Jesús no es indiferente al dolor. No, Él ve, siente, se conmueve y actúa. El texto dice que Jesús vio a la multitud. Es un detalle que a veces pasamos por alto. Pero no es cualquier mirada. Es la mirada de alguien que no solo observa con los ojos, sino con el alma. Jesús no veía una masa de personas. Él veía rostros, historias, heridas. Veía madres con hijos enfermos, ancianos cansados, jóvenes sin esperanza. Y al verlos, dice la Escritura, tuvo compasión. La palabra compasión aquí no es superficial. No se trata de una emoción pasajera o una simple tristeza. Es una compasión profunda que nace desde las entrañas. Es ese tipo de sentimiento que te mueve, que te empuja, que te obliga a hacer algo. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Sanó a los que estaban enfermos. Porque la compasión de Jesús no es estática, es activa. No es solo un «me duele verte así», sino un «no puedo dejarte así». Su amor se traduce en acción, en intervención, en restauración. Y eso cambia todo. ¿Cuántas veces hemos sentido que a nadie le importa lo que vivimos? Que nuestro dolor pasa desapercibido, que nuestras lágrimas caen en silencio sin que nadie las note. Pero aquí, en este verso, Jesús nos recuerda que Él ve, que cuando sufrimos, Él siente. Y más aún, que Él se mueve en nuestra dirección. Él no se aleja de los enfermos, no los evita, no los ignora. Todo lo contrario. Los busca, los acoge, los toca, los sana. Su compasión no discrimina ni clasifica. Jesús no pregunta si lo merecen, si tienen fe suficiente o si están en regla con la ley. Él simplemente ama. Y en su amor, sana. Eso nos habla también de algo muy profundo. El sufrimiento físico no es ajeno al interés de Dios. A veces pensamos que la fe es solo para el alma, que a Dios solo le importa nuestra vida espiritual. Pero Jesús, al sanar los cuerpos, nos muestra que el reino de los cielos también toca nuestra carne, nuestros huesos, nuestras dolencias. Jesús sigue teniendo compasión hoy. Tal vez tú estás atravesando una enfermedad y sientes que Dios está lejos. Pero este pasaje te grita suavemente una verdad eterna. Jesús te ve y le importas. Tu dolor no es invisible para Él. Tu lucha no ha sido ignorada. Él se acerca a ti con el mismo amor con el que se acercó a esa multitud cansada y necesitada. Y también nos invita a nosotros a ser como Él, a mirar con compasión, a actuar con amor, a no quedarnos en el «qué triste», sino movernos hacia el que sufre, orar, acompañar, extender la mano. Porque cuando la compasión se convierte en acción, Jesús se manifiesta entre nosotros. Así es nuestro Salvador, lleno de ternura, movido por la misericordia y siempre dispuesto a sanar. Y número 3. Jesús sana tanto el cuerpo como el alma.
Marcos, capítulo 2, versículos del 5 a 11. Hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Te imaginas la escena? Una casa completamente llena. Tanta gente que no cabe ni una persona más. Todos atentos, todos mirando hacia Jesús. Y de pronto, por el techo, empieza a descender una camilla. Sí, una camilla desde arriba. Unos amigos, desesperados por ayudar a un paralítico, hacen lo impensable con tal de acercarlo a Jesús. Y ahí está él, acostado, vulnerable, frente al único que puede cambiarlo todo. Todos esperan el milagro físico. Todos están esperando que Jesús diga, levántate y anda. Pero lo que Jesús dice primero sorprende a todos. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Jesús va directo al alma, porque Él no ve solo lo que los demás ven. Él no solo nota lo evidente, Él ve lo profundo. Jesús mira al corazón, y eso nos enseña algo poderoso. La sanidad de Dios comienza por dentro. Antes de sanar el cuerpo, Jesús sana el alma. Porque, seamos honestos, hay dolores que no se notan a simple vista. Heridas que no sangran, pero duelen igual. Culpa, vergüenza, traumas, cosas del pasado que arrastramos como una camilla invisible y que también nos paralizan. Jesús sabe que, a veces, la verdadera parálisis está en el corazón. Por eso, su primer milagro no fue físico, fue espiritual, fue restauración interna. Porque lo que nos impide avanzar muchas veces no son las piernas, sino las cargas que llevamos dentro. Y cuando el alma es liberada, cuando el corazón es sanado, entonces Jesús dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ahí sí, el milagro exterior ocurre. El cuerpo responde al milagro que ya se había producido por dentro. Esto nos cambia la perspectiva por completo. Nos invita a preguntarnos, ¿estamos pidiendo solo por lo visible? ¿Estamos orando solo por lo que se nota, por lo que se puede ver? ¿Y si Jesús quiere hacer primero una obra interna? ¿Y si tu alma necesita ser tocada antes que tu cuerpo? Porque Jesús no hace las cosas a medias. Él quiere restaurarte por completo. No solo aliviar tu dolor, sino limpiarte por dentro. Que camines sano, sí, pero también libre. Con una conciencia en paz, con una historia redimida, con una nueva dignidad. Y esto es hermoso, porque nos dice que Jesús no solo es el médico del cuerpo, es el médico del alma, el que perdona, el que sana lo que nadie ve, el que reconstruye desde adentro. Así que si hoy estás esperando un milagro, no dejes de pedirlo. Pero también pídele a Jesús que sane tu corazón, que te limpie de todo lo que te pesa, que te libere de las cadenas invisibles. Porque cuando Él dice, tus pecados te son perdonados, está abriendo la puerta a una vida nueva, una vida en la que no solo te pones de pie, sino que caminas con libertad. Número 4. La fe tiene un papel crucial en la sanidad. Marcos capítulo 5, versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Este pasaje es más que un milagro. Es una historia de valentía, de esperanza silenciosa y de una fe que rompió barreras. Ponte en los zapatos de esta mujer por un momento. 12 años con una enfermedad que no solo le robaba la salud, sino también la dignidad. Porque en su cultura, una mujer con flujo de sangre era considerada impura. No podía tocar a nadie. No podía ser tocada. Era como si, poco a poco, se hubiera vuelto invisible para el mundo. Y quizás hasta para sí misma. Pero un día, ella oyó hablar de Jesús, y ahí, en medio de su desesperación, algo se encendió en su corazón. No fue una fe ruidosa, no fue una fe que necesitara luces ni aplausos. Fue una fe sencilla, escondida, pero poderosa. Ella pensó, si tan solo toco su manto, no pidió que Jesús la mirara. No exigió nada, solo deseaba tocar y ser tocada por el poder de Dios. Y ese pequeño acto, ese toque de fe, cambió toda su historia. Porque en medio de la multitud, Jesús se detuvo. Se detuvo por ella. No por un fariseo, no por un líder religioso,
sino por una mujer marginada, ignorada, cansada. ¿Quién me ha tocado?, preguntó. Porque aunque todos lo apretaban, solo una lo tocó con fe. Y cuando la miró, no le dijo: «Mujer, qué atrevimiento», o «¿Por qué me tocas sin permiso?». No, le dijo: «Hija». ¿Te das cuenta? Jesús no solo sanó su cuerpo, sanó su identidad. Le devolvió el nombre que quizás había olvidado. La llamó hija, la recibió, la restauró, le dio paz. Y le dijo algo que todavía nos sigue hablando a nosotros hoy: tu fe te ha salvado. No dijo: mi manto te salvó, ni mi poder te salvó. Dijo: tu fe te ha salvado. Porque la fe verdadera no es solo creer que Dios puede hacer algo. Es acercarte a Él aun cuando te sientas indigno, cansado, sin fuerzas. Es confiar cuando nada tiene sentido. Es tocar su manto cuando el mundo te dice que no puedes acercarte. La fe no es una técnica, no es una palanca para forzar a Dios. Es una entrega, es rendirse en sus brazos, aunque sea con el último aliento. Y cuando lo haces, algo en el cielo se mueve. Quizás hoy tú también te sientes desgastado, como esa mujer. Años de batalla, de frustración, de sentir que nadie entiende tu dolor. Pero Jesús sí. Jesús no está tan ocupado como para no detenerse por ti. No está tan rodeado como para no sentir cuando tú lo tocas con fe. Él sigue diciendo: hija, hijo, tu fe te ha salvado. Ve en paz, queda sano. Así que acércate, no con miedo, sino con confianza. Toca su manto con tu oración, con tu silencio, con tu llanto, con tu último gramo de esperanza. Porque aunque otros no lo vean, Jesús siempre responde a un corazón que cree. Número 5. Jesús toca a los que otros rechazan. Mateo, capítulo 8, versículos 2 y 3. Se le acercó un leproso y se postró ante él. Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Alguna vez te has sentido rechazado? Como si no encajaras en ningún lugar, como si fueras invisible, o peor aún, como si a nadie le importaras. Imagínate por un momento ser ese leproso. No solo cargaba con una enfermedad física, sino con el peso emocional del abandono. En aquel tiempo, la lepra no solo destruía el cuerpo, también borraba tu lugar en la sociedad. Te alejaban de tu familia, de tus amigos, de tu comunidad, incluso del templo. Vivías aislado, gritando «¡Inmundo!» cada vez que alguien se acercaba, como si tu dolor tuviera que ser anunciado públicamente. Y entonces aparece Jesús. El leproso no solo se le acerca, se postra. Se arriesga a ser apedreado, reprendido, humillado. Pero hay algo en Jesús que lo impulsa a dar ese paso desesperado. Tal vez era la forma en que miraba a las personas, sin juicio, sin miedo, con compasión pura. Tal vez había escuchado que Jesús no rechazaba a nadie, así que se atreve. Y aquí viene lo sorprendente. Jesús no solo lo sana con una palabra, lo toca. En un mundo donde nadie se atrevía a ponerle un dedo encima, Jesús extiende su mano y hace lo impensable. En lugar de alejarse, se acerca. En lugar de huir, se involucra. Porque el toque de Jesús no solo cura la piel, sana el alma. El amor de Jesús es tan grande que rompe barreras. Barreras religiosas, sociales, emocionales. Jesús va directo al corazón del dolor humano. Y al tocar a ese hombre, le devuelve más que salud. Le devuelve dignidad. Le dice con ese gesto silencioso: tú vales. Tú no estás solo. No eres un desecho. Eres amado. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Porque tal vez tú hoy no tienes lepra, pero sí llevas heridas que no se ven. Tal vez has sido rechazado por otros, juzgado, etiquetado por errores del pasado, o simplemente ignorado. Pero Jesús aún toca a los que otros rechazan. Él no se aleja de tu dolor. No le asustan tus heridas ni tu historia. Al contrario, Él se acerca, te extiende la mano y te dice: quiero, sé limpio. Y cuando Jesús toca, no solo limpia el pecado, también restaura lo que la vergüenza había destruido. Su toque levanta la cabeza del caído, vuelve a colocar al rechazado en el centro del amor de Dios, y recuerda que nadie está fuera del alcance de su gracia. Número 6. Jesús nos llama a cuidar a los enfermos.
Mateo capítulo 25, versículo 36. Estuve enfermo y me visitasteis. Qué impresionante es este versículo. En una sola frase, Jesús cambia por completo la manera en la que vemos al que sufre. Ya no se trata solo de tener lástima o de sentir compasión desde lejos. Se trata de algo mucho más profundo. Cuando cuidamos a alguien enfermo, estamos cuidando a Jesús mismo. Sí, así de claro. Porque en Mateo 25, Jesús habla del juicio final, ese momento en que Él separará a las ovejas de las cabras, y dice algo que nos sacude. Tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, y me atendiste. Y la gente le pregunta, ¿cuándo te vimos así, Señor? Y Él responde, cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Jesús no se identifica con los poderosos, ni con los sanos, ni con los exitosos. Jesús se identifica con el que está postrado en una cama, con el que lucha contra el dolor, con el que llora en silencio desde un hospital o desde su casa sin que nadie lo visite. Ahí está Él. Ahí es donde quiere que tú y yo estemos también. Porque para Jesús, amar no es solo sentir, es actuar, es acercarnos, es mirar con ternura al que sufre y hacer algo por él, por pequeño que parezca, una visita, una llamada, una oración, una mano que sostiene, una palabra que consuela. ¿Sabes algo? No necesitas ser médico para sanar. A veces una simple presencia amorosa tiene más poder que cualquier medicamento. A veces el mayor alivio para un enfermo es saber que no está solo. Jesús nos está diciendo, cuando te detienes por un enfermo, me estás honrando a mí. Cuando entras a esa habitación con amor, es como si entraras a mi habitación. Cuando cuidas con ternura al débil, estás cuidando de mí. Y esto es un llamado, sí, pero también es un privilegio. Tú puedes ser las manos de Cristo. Tú puedes llevar su paz, su consuelo, su luz a donde hay dolor. Así que la próxima vez que veas a alguien padeciendo, no mires hacia otro lado. Recuerda, Jesús está ahí. Y si decides amar, si decides acercarte, lo estarás haciendo a Él. Número 7. Jesús sana por amor, no por mérito. Lucas, capítulo 7, versículos del 6 al 10. Señor, no te molestes, que no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra, y mi siervo será sano. Esta es una de las escenas más conmovedoras del ministerio de Jesús, y al mismo tiempo, una de las más desafiantes para nuestro corazón, porque rompe nuestros esquemas sobre quién merece o no un milagro, sobre quién califica o no para recibir la atención de Dios. El protagonista de esta historia no es un judío devoto, no es un discípulo, ni siquiera alguien del pueblo escogido. Es un centurión romano, un extranjero, un gentil, un soldado del imperio que oprimía a Israel, pero también un hombre con un corazón profundamente humilde y con una fe que sorprende incluso al mismo Jesús. Veamos la escena. El siervo de este centurión está gravemente enfermo, al borde de la muerte, y este hombre poderoso, acostumbrado a dar órdenes y a ver cómo los demás se inclinan ante él, no intenta resolverlo con su influencia ni con sus recursos. En lugar de eso, envía un mensaje a Jesús suplicando ayuda. Al principio, los líderes judíos que interceden por él le dicen a Jesús que este hombre merece el favor divino porque ha sido bueno con ellos, porque construyó una sinagoga y ha demostrado simpatía hacia el pueblo judío. En otras palabras, presentan un currículum. Mira lo que ha hecho, Señor, él se lo merece. Pero cuando el centurión envía su propio mensaje, su tono es muy diferente. Él dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¡Qué contraste! Él no se presenta como alguien que ha ganado algo. No reclama una bendición como recompensa por su conducta. Se acerca a Jesús desde un lugar de humildad total. Y, sin embargo, lo que muestra en su fe es tan grande que Jesús, escucha bien esto, se asombra de este hombre y dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Qué declaración más fuerte!
Jesús está diciendo, entre todo mi pueblo, entre todos los que deberían tener fe, no he visto una como esta. ¿Y sabes qué? El siervo fue sanado, sin que Jesús lo tocara, sin que siquiera estuviera presente, solo con su palabra. Pero hay algo más profundo aquí, algo que nos habla directamente a nosotros en nuestras luchas, en nuestras oraciones, en nuestros momentos de necesidad. La sanidad no vino porque el centurión lo mereciera, vino porque Jesús lo amó. La fe de este hombre no estaba basada en sus méritos, sino en el carácter de Jesús. Él no dijo, cúralo, porque lo he ganado. Él dijo, cúralo, porque tú puedes. Y eso, amigo, amiga, es el corazón del Evangelio. Dios no obra en nosotros por lo que hacemos, sino por quién es Él. No tenemos que ganarnos su favor. No tenemos que cumplir una lista de requisitos para ser sanados, escuchados o amados. Su gracia no es un premio, es un regalo. Y ese regalo se entrega con manos abiertas a todos los que tienen un corazón humilde y dispuesto a creer. Tal vez hoy tú estás pasando por una situación que te hace pensar, ¿por qué Dios me sanaría a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer su ayuda? O peor aún, seguramente Él tiene cosas más importantes que atender. Pero esta historia grita lo contrario. No se trata de ti, se trata de Él. Él no sana por obligación, sana porque ama, sana porque le conmueve tu dolor, sana porque tu fe, por pequeña que sea, es suficiente para mover su corazón. ¿Te das cuenta? Este centurión no formaba parte de la religión correcta. No tenía el linaje, ni la historia, ni los rituales. Pero tenía algo que Jesús valora más que cualquier tradición. Una fe humilde y sincera. Y hoy, Jesús sigue buscando corazones como ese. No importa si vienes de una vida rota, si has cometido errores, si te sientes lejos o indigno. Lo que Él espera es que creas, que confíes, que le digas, Señor, no soy digno, pero creo que tú puedes. Y cuando haces eso, cuando te acercas sin máscaras, sin exigencias, sin pretensiones, el cielo se mueve. Jesús sigue sanando hoy. No por mérito, sino por gracia. No por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y esa gracia no discrimina, no selecciona, no se limita a unos pocos privilegiados. Está disponible para todo el que cree. Así que levanta la mirada. No estás solo, no estás olvidado. El mismo Jesús que sanó al siervo del centurión puede hablar una palabra sobre tu vida y transformar lo imposible. Número 8. La enfermedad no limita el propósito de Dios. Juan, capítulo 11, versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay momentos en la vida que parecen marcar el final. Situaciones tan oscuras, tan dolorosas, tan desesperantes, que uno no puede evitar preguntarse, ¿dónde está Dios en medio de esto? Eso fue exactamente lo que vivieron Marta y María cuando su hermano Lázaro cayó enfermo. Ellas mandaron llamar a Jesús. Acudieron a él con fe. El que amas está enfermo, le dijeron. Pero lo que ocurrió después, sinceramente, nos desconcierta. Jesús no fue de inmediato. Y eso nos lleva a una pregunta difícil, pero crucial en la vida. ¿Qué hacemos cuando Dios no se mueve como esperábamos? Porque Marta y María no estaban pidiendo algo imposible. No estaban siendo egoístas. Solo querían que Jesús sanara a su hermano. Pero Jesús tenía un propósito más grande, uno que ellas aún no podían ver, uno que no solo implicaba sanidad, sino resurrección. Y cuando Jesús escucha la noticia de la enfermedad de Lázaro, dice algo que parece contradictorio, casi escandaloso. Esta enfermedad no es para muerte, pero Lázaro muere. Entonces, ¿se equivocó Jesús? No, porque para Jesús la muerte no es el final. Para Él, aún la tumba puede ser el escenario de un milagro. Él no solo viene a sanar cuerpos, viene a glorificar a Dios en medio del dolor. Y aquí hay algo que necesitamos entender con el corazón. Una enfermedad no detiene el propósito de Dios en tu vida.
No importa cuán grave sea el diagnóstico, cuán largas sean las noches, cuán profunda sea la herida. Si Dios está contigo, aún en medio de esa batalla, Él sigue obrando. A veces creemos que si estamos enfermos, limitados o quebrantados, ya no podemos ser usados por Dios, que estamos fuera de la misión, que ya no tenemos propósito. Pero eso es mentira. Dios no necesita que estemos perfectos para glorificarse en nosotros. Él se glorifica en nuestra debilidad. Él se manifiesta con más poder cuando todo lo demás parece perdido. Y a veces, lo que parece una derrota es solo el preludio de un milagro. Mira lo que pasó con Lázaro. Jesús llega 4 días después de su muerte. Ya nadie espera nada. Ya la piedra está puesta. Ya la fe se ha apagado. Y es ahí, justo ahí, donde Jesús levanta la voz y dice: Lázaro, sal fuera. Y el muerto vive. Y el dolor se transforma en testimonio. Y la pérdida se convierte en un escenario para revelar el poder de Dios. Amigo, amiga, tal vez tú estás viviendo algo parecido. Una temporada en la que parece que todo terminó. Una enfermedad que consume tu fuerza. Un diagnóstico que quebró tu paz. Una oración que aún no tiene respuesta. Pero quiero recordarte esto con todo el amor del cielo. Tu enfermedad no es tu final. No es el límite para el poder de Dios. Puede que no veas todavía lo que Él está haciendo, pero Él no ha dejado de obrar. Jesús no ignoró el dolor de Marta y María. Lloró con ellas. Se conmovió profundamente, porque Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Él camina contigo en cada paso, en cada lágrima, en cada tratamiento, en cada noche de insomnio. Y en medio de todo eso, Él está escribiendo una historia de gloria. A veces, lo que parece una pérdida es solo el principio de una resurrección. A veces, lo que sentimos como una pausa es Dios preparando una revelación más grande. Así que, si hoy estás luchando con una enfermedad o acompañando a alguien que sufre, no pierdas la esperanza. Recuerda lo que Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Tal vez no entiendes todo ahora, pero confía. Dios tiene la última palabra. Y cuando Él habla, la fe se renueva y su gloria se manifiesta. Número 9. La oración y la fe en comunidad traen sanidad. Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Sabes algo? A veces pensamos que tenemos que ser fuertes todo el tiempo, que si estamos pasando por una enfermedad, una crisis emocional o espiritual, tenemos que aguantar, callar y enfrentar todo eso solos. Pero Dios nunca quiso que fuera así. Este pasaje de Santiago es como un susurro suave al corazón que dice: no estás solo. Dios nos dio algo precioso, una comunidad, una familia espiritual, personas que oran con nosotros, que creen con nosotros y que nos levantan cuando sentimos que ya no podemos más. Santiago dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos, es decir, que no se encierre, que no se aísle, que no enfrente su dolor en soledad, porque hay algo especial y poderoso cuando la fe no se vive a solas, sino en compañía. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que la sanidad no solo llega por un milagro individual, sino también a través de la iglesia. Dios usa a otros para abrazarnos, para orar por nosotros, para recordarnos que su poder sigue vivo. Cuando alguien ora contigo con fe, cuando te unge en el nombre del Señor, cuando te acompaña con amor sincero, eso toca el corazón de Dios. La oración de fe no es una fórmula mágica, es una expresión de confianza profunda. A veces es una oración sencilla, incluso entre lágrimas, pero hecha con un corazón que cree que Dios puede y quiere intervenir. Y eso es lo que nos dice Santiago. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¡Qué promesa tan poderosa! No dice, quizás lo levante, dice, lo levantará. Porque el poder no está en la oración en sí, sino en el Dios que escucha esa oración.
Hay momentos en los que ni siquiera tenemos fuerzas para orar. Nos sentimos tan débiles que no sabemos ni qué decirle a Dios. Y ahí es donde entra en juego la fe de los otros. Cuando tú no puedes, la fe de tu comunidad te sostiene. Cuando tú te sientes seco por dentro, alguien más está orando con lágrimas por ti. Y eso no es debilidad. Eso es lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Jesús nunca te pidió que cargaras todo tú solo. Él formó una iglesia para que seamos uno en el dolor, uno en la fe y uno en la esperanza. Algo hermoso de este texto es que no solo habla de sanidad física. Dice que si el enfermo ha pecado, también será perdonado. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando Dios obra, lo hace en profundidad. Él no solo toca el cuerpo, toca el alma. Dios quiere sanar heridas internas, culpa, vergüenza, ansiedad, tristeza. Todo eso también forma parte de lo que Él quiere restaurar en ti. Por eso, cuando oramos en comunidad, estamos creando un espacio donde el Espíritu Santo puede hacer su obra completa. Entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo con esta verdad? Si estás pasando por una enfermedad o una carga muy pesada, no te aísles. Pide oración. Acércate a tu comunidad. No tengas miedo ni vergüenza. Dios obra cuando abrimos el corazón. Y si ves a alguien herido, sé ese instrumento de Dios. Ora por esa persona. Escúchala. Acompáñala. Porque tal vez tú seas la respuesta de Dios para su oración. Así que, ora así hoy. Señor, gracias porque no me dejas solo en mi dolor. Gracias porque me diste una familia espiritual donde puedo encontrar consuelo, fe y sanidad. Ayúdame a pedir ayuda cuando lo necesite y a hacer ayuda cuando otros lo necesiten. Que tu amor fluya a través de la oración y que podamos ver milagros en medio de nuestra comunidad. Amén. ¿Te das cuenta? Dios no te deja solo. Él te pone en medio de una comunidad para que juntos, con oración y fe, vivan la sanidad que solo Él puede dar. Y tú eres parte importante de ese milagro. Número 10. El reino de Dios trae sanidad integral. Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sabes qué impacta de este versículo? Que donde Jesús hablaba del reino de Dios, también sanaba. No era solo un mensaje de palabras bonitas o promesas lejanas, era una realidad viva que transformaba el presente de las personas. Jesús no andaba por Galilea solamente dando discursos. Él iba tocando vidas, sanando cuerpos, aliviando dolores, restaurando almas. Y eso nos revela algo muy profundo. La sanidad es parte esencial del reino de Dios. No es un extra. No es un, si Dios quiere, quizás te sane. No. Es una señal directa de que el reino está activo, presente, cercano. El reino de Dios no es solo algo que esperamos cuando morimos. Es una realidad espiritual que invade nuestro presente cuando Jesús reina en nosotros. Y cuando Él reina, todo lo que está roto comienza a ser restaurado. Donde Jesús enseñaba, también tocaba. Donde Jesús predicaba, también sanaba. Porque su mensaje no era solo para la mente, era para el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando Jesús hablaba del reino, lo demostraba. Mostraba cómo se ve un mundo donde Dios gobierna. Los enfermos se levantan, los oprimidos son liberados, los corazones rotos son restaurados. A veces pensamos que Dios solo se interesa por nuestra salvación eterna. Y claro, eso es central. Pero Él también quiere tocar tu vida hoy. No quiere que camines por la vida arrastrando heridas, dolores o cadenas que Él ya vino a romper. Jesús vino a traer vida en abundancia. Juan 10:10. No una vida perfecta, sin problemas, pero sí una vida tocada por su gracia, sanada por su amor, fortalecida por su espíritu. Cuando hablamos del reino, hablamos de un Dios que se mete en nuestro dolor y nos dice, no tienes que quedarte así. Yo vine a sanar tu corazón, a restaurar tu identidad, a darte paz en medio de la tormenta. Eso es reino. Eso es sanidad integral. Y no solo se trata de ti y de mí. Cuando el reino se manifiesta, también lo hace en las familias, en las iglesias, en las ciudades.
Sanar no es solo una experiencia individual, es un movimiento de Dios que transforma ambientes. ¿Te imaginas una iglesia donde el reino de Dios es tan palpable que las personas encuentran no solo salvación, sino también restauración emocional, libertad espiritual y sanidad física? Ese es el sueño de Dios. Y tú eres parte de ese reino. Jesús sigue caminando entre nosotros, y donde Él pasa, el reino se manifiesta y la sanidad ocurre. Hoy puedes abrirle tu corazón y decirle: Señor, reina en mí, y sana lo que aún está roto. Número 11. Orar en soledad. El refugio secreto que fortalece el alma. Lucas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Hay un detalle en la vida de Jesús que a veces pasamos por alto, pero que tiene un peso enorme. Él se apartaba para orar. No porque le faltara poder, no porque estuviera desconectado del Padre, sino porque entendía algo que nosotros también necesitamos aprender: que la fuerza para sanar, amar y servir nace en la intimidad con Dios. Lucas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba, y que el poder del Señor estaba con él para sanar. Eso no es una coincidencia. La conexión entre su vida de oración y el poder para sanar era directa. Jesús no salía a enfrentar el sufrimiento humano desde sus propias fuerzas. Él lo hacía desde la plenitud que recibía al estar con el Padre. Y eso nos deja una enseñanza clara. Si hasta el mismo Jesús buscaba tiempos a solas para orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Porque hay momentos en los que queremos ayudar a los demás. Queremos animar, consolar, sanar con palabras, abrazos, gestos. Pero si no hemos estado a solas con Dios, nos encontramos vacíos. No podemos dar lo que no hemos recibido. Y la verdad es que la vida desgasta. El sufrimiento humano pesa. La carga de los demás a veces nos sobrepasa. Por eso es tan vital ese espacio con el Padre. No como un deber religioso, sino como una fuente de vida. Jesús nos muestra el camino: retirarse, orar, ser llenado, y entonces volver con poder para sanar. Porque la oración no es solo un refugio, es un lugar de recarga espiritual. Es donde el alma se fortalece, donde el corazón se alinea con la compasión del cielo, donde el espíritu nos equipa para lo que viene. Y cuando vivimos así, en comunión real con Dios, podemos convertirnos en verdaderos canales de sanidad. No por lo que nosotros somos, sino por lo que Él hace a través de nosotros. La oración nos conecta con su poder, con su amor, con su propósito. Y desde ahí servimos con gracia, hablamos con autoridad, tocamos vidas con una fuerza que no es nuestra. Así que si sientes que estás agotado, que estás dando y dando, pero ya no tienes más para entregar, haz lo que Jesús hacía: apártate a orar. Busca ese lugar desierto, ese momento de silencio, esa comunión profunda. No por obligación, sino porque ahí es donde el poder del Señor se activa en tu vida. Jesús sanaba porque estaba constantemente unido al Padre. Y tú y yo también podemos vivir así. No desde el cansancio, sino desde la fuente. No desde la escasez, sino desde la plenitud que solo se encuentra en su presencia. Hoy puedes detenerte, respirar y decirle: Señor, lléname, fortaléceme, enséñame a buscarte como lo hacía Jesús, para que cuando vuelva al mundo lo haga con tu poder, con tu amor y con tu paz. Ese es el secreto de la verdadera sanidad, la oración que nos conecta al corazón de Dios. Desde ahí, todo lo demás fluye. Número 12. Jesús no seguía fórmulas. Cada milagro tiene un propósito único. Juan, capítulo 9, versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. ¿Alguna vez has sentido que Dios no está obrando en tu vida como esperabas? ¿Que oraste, confiaste, hiciste todo lo que sabías hacer, pero el milagro no llegó como pensabas?
Esta escena de Jesús con el ciego de nacimiento en Juan 9 nos confronta con una verdad que a veces nos cuesta aceptar. Dios no sigue fórmulas. Él sigue su plan. Jesús ya había sanado antes con solo una palabra. A otros los había tocado. Pero aquí hace algo diferente. Escupe en tierra, hace lodo con su saliva y se lo pone en los ojos al ciego. Luego le dice que vaya y se lave en el estanque de Siloé. Y después de obedecer, aquel hombre regresa viendo. No fue inmediato, no fue simple, fue un proceso extraño, quizás hasta incómodo. Pero fue así como Dios decidió obrar en esa ocasión. Eso nos habla de algo poderoso. Lo importante no es el método, sino el poder de Dios detrás del método. A veces queremos que Dios actúe como lo hizo con otros. Vemos testimonios de personas que fueron sanadas al instante, que recibieron respuestas rápidas, y pensamos que así debería ser también para nosotros. Pero Dios no está limitado a una forma específica. Él no se repite porque cada corazón, cada historia, cada necesidad es distinta. El barro hecho con saliva puede parecernos raro, incluso innecesario. ¿No era más fácil simplemente decir, ¿queda sano? Claro que sí. Pero Jesús no hace las cosas solo por eficiencia, sino por enseñanza. ¿Y cuántas veces nos cuesta aceptar ese tipo de procesos? Esperamos milagros inmediatos, pero a veces Dios quiere que caminemos hasta el estanque antes de ver el resultado. No porque nos esté probando a propósito, sino porque en ese trayecto también hay sanidad. Porque en medio de ese viaje, mientras obedecemos aún sin entender, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. El hecho de que Jesús no usara un solo método para sanar a todos, también nos enseña a no encasillar a Dios. Él obra como quiere, cuando quiere y con propósito. Lo que funcionó en el pasado no necesariamente será lo que Dios use hoy. Pero eso no significa que esté ausente. Solo significa que está haciendo algo diferente, algo nuevo. Y eso nos libera de la comparación. Tal vez tú aún no has visto lo que otros ya recibieron. Tal vez tu proceso parece más complicado, más largo, más raro. Pero eso no significa que estés fuera del plan de Dios. Al contrario, significa que Él está escribiendo una historia única contigo, que está trabajando con tus detalles, tus tiempos, tu corazón. Lo que realmente importa no es si Él usa palabra, barro o silencio. Lo que importa es que Él está involucrado, que está presente, y que lo que hace, lo hace con amor, con propósito y con poder. Así que, aunque no entiendas el proceso, confía. Aunque parezca confuso, camina. Aunque tengas lodo en los ojos, sigue las instrucciones. Porque si Él te envió al estanque, es porque ya ha determinado tu sanidad. Y cuando regreses viendo, cuando el milagro se complete, entenderás que cada paso, cada gesto, cada segundo valió la pena. Porque lo importante nunca fue el cómo, sino el quién. Nunca fue el método, sino el maestro. Y en sus manos, incluso el barro tiene poder para abrirte los ojos. Número 13. Jesús se conmueve profundamente por el dolor humano. Juan, capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró. Hay un versículo en la Biblia que es tan breve, pero tan inmenso en significado, que ha tocado el corazón de millones. Solo 2 palabras. Jesús lloró. 2 palabras que, aunque parecen pequeñas, contienen una de las revelaciones más profundas sobre el corazón de Dios. En Juan 11, Jesús llega a Betania después de la muerte de su amigo Lázaro. Marta y María, las hermanas del difunto, lo reciben con el corazón hecho pedazos. Ambas le dicen, con el dolor a flor de piel, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Él ya tenía en mente resucitar a Lázaro. Él conocía el final glorioso de la historia. Pero aún así, lloró. ¿Por qué? Porque nuestro dolor le importa. Jesús lloró. Y no por debilidad, sino por amor. No porque no tenía poder para cambiar la situación, sino porque su compasión es tan real que antes de obrar el milagro se permitió entrar en el dolor de quienes amaba. Este momento nos revela algo precioso. Dios no solo quiere cambiar tu situación,
también quiere caminar contigo en medio de ella. No solo está al final del túnel con la luz, está contigo dentro del túnel, sosteniéndote en la oscuridad. A veces, cuando sufrimos, creemos que Dios está en silencio, que está lejos, que no le importa. Pero este versículo nos recuerda lo contrario. Él está tan cerca que hasta llora con nosotros. No porque no tenga esperanza, no porque no tenga un plan, sino porque su corazón late al ritmo del nuestro. Jesús no vino solo a enseñarnos cómo vivir, vino a mostrarnos cómo ama a Dios. Y ese amor no es frío, no es técnico, no es indiferente. Es un amor que abraza, que se detiene, que siente. Un amor que se expresa en lágrimas, aunque el milagro esté a minutos de distancia. Qué consuelo tan profundo es saber que en nuestro llanto no estamos solos. Que cuando se nos quiebra la voz en la oración, cuando nos cuesta respirar por la tristeza, cuando no entendemos el porqué de lo que estamos viviendo, Jesús no está de pie en la distancia, juzgándonos. Está a nuestro lado, llorando también. Y eso lo hace más cercano, más nuestro, más salvador. El hecho de que Jesús lloró también dignifica nuestras propias lágrimas. A veces pensamos que llorar es falta de fe, que si confiáramos lo suficiente, no sentiríamos tanto. Pero Jesús nos muestra que el llanto no está reñido con la fe, que puedes tener la certeza del poder de Dios y aún así dejar que tu corazón se exprese en lágrimas. Esas lágrimas no son inútiles, son sagradas, son vistas, son comprendidas, son compartidas por el mismo Dios, y tal vez eso es lo que más necesitamos en ciertos momentos. No explicaciones, sino compañía. No respuestas rápidas, sino consuelo verdadero. Saber que Jesús no nos exige que seamos fuertes todo el tiempo, sino que nos permite ser humanos, y aún así nos abraza. Jesús lloró, no porque no creyera, no porque dudara, lloró porque amaba, porque entendía, porque en ese instante su humanidad reflejó la ternura más profunda del cielo. Así que si hoy estás atravesando un duelo, una pérdida, una tristeza silenciosa que otros no ven, recuerda esto. Jesús ve tus lágrimas y no las desprecia, las honra, las recoge y, sí, también llora contigo. Él no solo cambiará tu situación. Primero, se sentará a tu lado, te mirará con compasión y llorará contigo. Porque su amor no solo te lleva al milagro, su amor te acompaña hasta llegar allí. Número 14. A veces, la sanidad no es inmediata, pero es parte de un proceso. Marcos capítulo 8, versículos 22 y 25. Ciego de Betsaida. Hay milagros que ocurren en un instante y otros que se dan por etapas. Y aunque muchas veces anhelamos que Dios actúe ya, hay momentos en que la sanidad llega como una suave brisa, paso a paso, en un proceso más lento, pero igual de milagroso. En Marcos 8 se nos cuenta la historia de un hombre ciego en Betsaida. Lo llevaron a Jesús con la esperanza de que Él lo tocara y lo sanara. Jesús, como tantas veces, no siguió el patrón esperado. Tomó al hombre de la mano, lo sacó del pueblo, y luego hizo algo inusual. Escupió en sus ojos y puso sus manos sobre él. ¿Ves algo?, le preguntó Jesús. Y el hombre respondió: Veo a los hombres como árboles, pero que caminan. En otras palabras, estaba empezando a ver, pero no claramente. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y esta vez su vista fue restaurada completamente. ¿No es impresionante? Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía todo el poder del cielo en sus manos, sanó al hombre, pero no de inmediato. Lo hizo en 2 etapas. ¿Por qué? No porque le faltara poder, no porque se equivocó en el primer intento, sino porque estaba enseñándonos algo mucho más profundo, que en la vida espiritual hay milagros que toman tiempo, que la sanidad a veces es un proceso, y que ese proceso también es parte del milagro. Muchas veces nosotros queremos soluciones instantáneas, una oración y que todo se resuelva, un toque divino y que todo cambie. Y sí, a veces Dios obra así, pero otras veces, como con este ciego de Betsaida, Dios decide llevarnos por un camino diferente.
Un camino donde cada paso es intencional, donde cada momento tiene sentido, donde el proceso no es una señal de demora, sino de propósito. ¿Estás en medio de un proceso de sanidad? ¿Te has preguntado por qué no ves los resultados que esperabas aún? Esta historia te recuerda que solo porque no lo ves todo claramente aún, no significa que Dios no esté obrando. Al contrario, si ya empezaste a ver algo, es señal de que Dios ya comenzó. Y lo que Él comienza, lo termina. A veces, la claridad espiritual no llega de golpe. A veces, primero vemos borroso. Entendemos a medias. Sentimos que algo ha cambiado, pero todavía no está completo. Y es allí donde se pone a prueba nuestra fe. Cuando vemos señales, pero no la imagen completa. Jesús no se alejó del hombre cuando dijo que veía borroso. No se frustró. No lo reprendió. No dijo, bueno, eso es suficiente. Volvió a poner sus manos sobre él. Porque el corazón de Dios no se conforma con una sanidad parcial. Él quiere llevarte a plenitud, a claridad, a restauración total. Qué hermoso es saber que Dios no se rinde con nosotros, que aunque el proceso sea lento, Él sigue trabajando, sigue tocándonos, sigue acompañándonos. Aunque tú no veas claramente, Él sí ve el final y te está guiando hacia Él. Esto también nos enseña a tener gracia con nosotros mismos. A veces queremos estar completamente bien ya. Queremos dejar de sentir dolor, superar la tristeza, salir de la confusión, vencer una adicción o sanar una herida del alma. Todo de inmediato. Pero Jesús no siempre trabaja con un reloj humano. Él trabaja con un calendario eterno. Y su tiempo es perfecto. Cada paso cuenta. Cada lágrima que has derramado en el proceso ha sido vista. Cada avance, aunque pequeño, es una victoria. No menosprecies el ver borroso si es parte del camino hacia la visión clara. No te frustres por no estar donde quieres estar aún. Agradece que no estás donde estabas. La sanidad progresiva no es menos milagrosa que la instantánea, solo es diferente. A veces, incluso más profunda, porque en el proceso, Dios transforma no solo tu situación, sino también tu corazón. Te enseña paciencia, dependencia, humildad, fe. Y un día, cuando veas claramente, cuando el milagro esté completo, mirarás atrás y entenderás por qué Dios eligió hacerlo así. No fue un retraso. Fue una obra de arte en construcción. Fue amor en acción, con manos que no se cansaron de tocarte hasta verte restaurado por completo. Así que si estás viendo como árboles que caminan, si estás en medio del todavía no pierdas la esperanza. Jesús no ha terminado contigo. Él va a poner sus manos sobre ti otra vez. Y cuando lo haga, tu visión será restaurada. Tu corazón será renovado. Y verás con claridad lo que hoy apenas puedes imaginar. Número 15. Jesús dio autoridad a sus discípulos para sanar. Mateo, capítulo 10, versículo 1. Hay algo que emociona profundamente. Jesús no vino solo a hacer milagros. Vino a multiplicarlos. No vino solo a enseñar, vino a empoderar, a encender esa llama en otros para que su obra no terminara con él, sino que continuara a través de nosotros. Mira lo que dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Te das cuenta del peso de ese momento? Jesús llamó, les dio autoridad y los envió. Ya no eran solo espectadores de milagros, ahora eran parte de ellos. Pasaron de ser seguidores a ser extensiones vivas del poder de Dios. Y aquí viene lo más increíble. Esa autoridad no era solo para ellos. No era un regalo exclusivo para un grupito especial. Era la manifestación del corazón generoso de Dios que quiere que su poder fluya, corra, se derrame, hasta alcanzar a muchos. A veces pensamos que los milagros quedaron en los tiempos bíblicos, que eso ya pasó. Dios sigue obrando hoy, y lo hace a través de aquellos que creen, de los que están dispuestos a decir, aquí estoy, Señor, úsame. Porque mira, no se trata de tener un don especial que nos haga lucir más espirituales.
No se trata de aplausos ni de plataformas. Se trata de estar tan cerca del corazón de Dios que cuando ves a alguien quebrado, herido o enfermo, no puedes quedarte de brazos cruzados. Algo dentro de ti se mueve. Sientes esa urgencia de orar, de acompañar, de tocar con amor, porque sabes que Dios puede usar ese momento para traer sanidad. Y no hablo solo de enfermedades físicas. Hablo de heridas en el alma, de corazones rotos, de personas que han perdido la esperanza y necesitan que alguien les recuerde: Dios está contigo. Y ahí entras tú, con tu oración sencilla, con tu fe, tal vez temblorosa, pero sincera, con tus palabras torpes, pero llenas de compasión. No subestimes lo que haces cuando oras por alguien. No pienses que es poca cosa, porque cuando oras en el nombre de Jesús, el cielo se mueve. Aunque tú no veas el milagro en ese instante, algo se activa. Puede que sea el comienzo de una restauración o el momento exacto en el que una vida cambia de rumbo. Y lo más hermoso de todo es esto: no es tu poder, es el de Él. Tú solo estás diciendo: Señor, hazlo a través de mí. Jesús no te llamó a ser perfecto, te llamó a estar disponible, a confiar en que su Espíritu te guía, a creer que su autoridad vive en ti. Así que si alguna vez has sentido ese impulso de orar por alguien, no lo ignores, no lo dudes, no pienses que eso no es para ti, porque si Jesús vive en ti, entonces su compasión también vive en ti, y su autoridad también. Eres parte de su misión, eres parte de su obra, y sí, también eres parte de su poder. Ahora que hemos caminado juntos a través de estos 15 momentos de sanidad, compasión y poder, queda una pregunta: ¿qué hará Jesús contigo hoy? Porque todas estas historias no están en la Biblia solo para inspirarte, sino para invitarte a creer, a confiar, a recibir. Jesús sigue sanando, no siempre de la forma que esperamos, ni en el tiempo que queremos, pero siempre de la manera que más necesitamos. Y lo más hermoso es que Él no solo sana cuerpos, sana corazones rotos, restaura identidades perdidas, devuelve la dignidad a los caídos y llena de esperanza a quienes ya no la tenían. Quizás hoy no sientas fuerzas. Quizás estás en medio del proceso. Quizás tus ojos aún ven borroso como el ciego de Betsaida. Pero recuerda, el hecho de que el milagro no sea inmediato no significa que Dios no esté obrando. Él está trabajando, paso a paso, con amor, con propósito, con poder. Así que no te vayas sin hacer esto. Escribe en los comentarios: Jesús, creo en tu poder sanador. Hazlo como una oración pública, como un testimonio de fe, como una puerta abierta para que Dios actúe. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite esperanza. Tal vez lo que para ti fue una palabra de ánimo, para otro puede ser el comienzo de su sanidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido espiritual. Recuerda siempre esto: el mismo Jesús que tocó leprosos, que lloró con los que sufrían, que levantó a los caídos y que sanó con solo una palabra, sigue contigo,